Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en este miércoles de noticias muy relevantes. Obviamente que gran parte de la atención estuvo centrada en la formalización del abogado Luis Hermosilla y la abogada Narda Villalobos, entre otros también dos funcionarios, uno de la Tesorería General de la República, el otro del Servicio de Impuestos Internos, un tema súper relevante porque es la confianza pública, ¿no?, la que finalmente está ahí en tela de juicio, y el daño al fisco, también al patrimonio fiscal, por supuesto. Vamos a estar cubriendo ampliamente ese tema y otros más. También noche de cierre de la Convención Demócrata, y eso es relevante, les vamos a explicar por qué. Comencemos de inmediato con los titulares. Primera jornada de formalización de Luis Hermosilla por el llamado caso Audio. En la audiencia, la Fiscalía imputó los delitos de cohecho, lavado de activos e infracciones tributarias. Además, se solicitó la prisión preventiva para Hermosilla, Leonarda Villalobos y para su pareja, Luis Angulo. En tanto, los funcionarios públicos implicados quedaron con arresto domiciliario total. Como un peligro para la sociedad, calificó el juzgado de garantía de Rancagua a los 18 imputados por el robo a la empresa Brinks y acogió la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. En paralelo, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins y el OS9 de Carabineros incautaron documentos y tomaron declaraciones en la PDI por la información que tenía la institución previo al millonario robo en la causa abierta por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación, anunciada ayer aquí en CNN Prime. En noticias internacionales, buzos rescatistas encontraron los cuerpos de 5 de los 6 desaparecidos que eran buscados frente a las costas italianas tras el naufragio de un yate de lujo. Ahora las autoridades intentan esclarecer los detalles detrás de la tragedia. Y en el deporte, malas noticias para la selección chilena. Alexis Sánchez sufrió una lesión muscular que lo podría dejar fuera del duelo de La Roja ante Argentina por las clasificatorias. Desde el Udinese informaron que están evaluando aún los alcances de la lesión. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que dos hombres y una mujer fueron víctimas de 3 homicidios concretados durante las últimas horas en la región metropolitana. Con esto van 11 asesinatos y ese tipo de delitos terribles, pero todo esto en menos de una semana. Una situación que pone la atención en las autoridades y, de hecho, solo un proyecto de los 32 que contempla el Fast Track de seguridad se ha despachado. Eso es parte de la atención, mientras del gobierno dicen, eso es cierto, pero hay muchos que están en su etapa final. Bueno, de todo ello nos cuenta en su informe Macarena Román. Son procedimientos policiales concretados en las últimas horas. Todos en la región metropolitana. Es que durante la noche se sumaron 3 homicidios a los 8 registrados el fin de semana pasado. Esta vez las víctimas fueron 2 hombres y una mujer, en Melipilla, Peñalolén y Lo Espejo. Homicidios que, claro está, continúan siendo noticia de cada día. Es que si bien la tasa de estos delitos por cada 100.000 habitantes bajó en 2023 de 6,7 a 6,3, en la región metropolitana los números se mantienen. Lo que hemos dicho como gobierno es que hemos avanzado en reducir la tasa como país, pero que aquí en la región metropolitana eso no ha ocurrido. Según el subsecretario Monsalve, es un error medir los homicidios por día. Lo correcto, según la autoridad, es hacer un análisis general. Uno, ver cuál es la cantidad de homicidios que se lleva durante el año para compararlo con el año anterior en caso de víctimas de homicidios consumados. Y segundo, la tasa de homicidios. Información que fue proporcionada por el Ministerio Público. Durante el año pasado hubo 1.247 víctimas que fallecieron a causa de un homicidio. Las comunas con mayor frecuencia son Santiago, Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Luego viene Viña del Mar con una variación del 55% respecto al 2022. Y en el quinto lugar está Antofagasta. Ya tenemos el crimen organizado derechamente en la región metropolitana, en el norte grande de Chile y en la región del Biobío. Y siguen avanzando hacia el sur y a través de nuestros barrios. Claro, porque también hay preocupación sobre los homicidios concretados por bandas delictuales. Según el Ministerio Público, del total de estos delitos, el 17% corresponde al crimen organizado, siendo Quilpué, Lampa y Pudahuel las más afectadas.
no todo se resuelve con leyes, y si estuvieron dispuestos a asumir el gobierno, deberían estar dispuestos a asumir también el compromiso contra la delincuencia de forma mucho más dura. Pero no todo radica en los homicidios, también se han viralizado imágenes como estas. Reacción de una balacera en el frontis de un centro de salud de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Y en esto, todos los actores políticos e institucionales debemos asumir un compromiso, sobre todo desde el Congreso, apurando el trámite legislativo del fast track en materia de seguridad. Por tanto, el llamado es también a los parlamentarios y a los senadores particularmente a sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica, la ley de inteligencia. En ello vamos a estar trabajando y colaborando. De los 32 proyectos de ley que contempla el segundo fast track legislativo, solo uno ha sido despachado. 14 están en segundo trámite constitucional y 15 recién en el primero. Hay una iniciativa en comisión mixta. Se trata de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Pero el proyecto del Ministerio de Seguridad no mueve la aguja. Sí el sistema de inteligencia o también el proyecto de limitar los funerales narcos y los viajes interregionales. Mire, he tenido reuniones hoy día tanto con la ministra del Interior acerca del Ministerio de Seguridad. A primera hora tuvimos una muy buena reunión donde ya avanzamos en el proyecto para poder tener prontamente aprobado el Ministerio, que es una institucionalidad que necesitamos. Reunión con la cartera de Interior que viene en el marco de hechos delictuales, pero también tras las palabras emitidas por la propia senadora PS, quien llamó al presidente Boric a tener mayor liderazgo en materia de seguridad. Simplemente he señalado una propuesta legislativa que espero que pueda ser analizada en su mérito, una reforma constitucional que dota de ciertas facultades importantes de coordinación al presidente de la República. La parlamentaria aludió al proyecto de reforma constitucional que busca la creación de una fuerza de tarea operativa contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, con la coordinación del presidente de la República, parte de las iniciativas que pretenden entregar mayor seguridad en el país donde en menos de una semana van más de 10 homicidios. En prisión preventiva quedaron los 18 imputados por el millonario robo a la empresa Brinks en Rancagua ocurrido la semana pasada. La investigación va a tener un plazo de 10 meses. Todo esto ocurre mientras se indagan también otras aristas que se desprenden de este caso, un caso que involucra además un arma usada en el atentado en contra de la ex ministra del Interior, Isquia Siches. Joaquín Castro nos cuenta. En Avenida Las Torres hay un auto quemándose. Cerca de 12.000 millones de pesos desaparecidos. 2 o incluso 3 personas aún prófugas y varias aristas que recién se abren. Conclusiones tras la audiencia de formalización de los 18 imputados por el robo a la sucursal de Brinks ocurrido en Rancagua la semana pasada y que terminó con todos los detenidos en prisión preventiva. Estamos conformes, creemos que la medida cautelar de prisión preventiva era absolutamente necesaria y estaba fundamentada con todos los antecedentes que hemos reunido en la carpeta investigativa y que ayer expusimos al tribunal y que obedece a un trabajo policial y al trabajo de la Fiscalía y del equipo ECO que han trabajado todos estos días intensamente. La audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Rancagua abrió nuevas incógnitas en torno al caso, como la vinculación de un funcionario de la PDI que tenía información sobre el robo y que no transmitió a la Fiscalía, la búsqueda aún de otros integrantes de la banda delictual, el monto robado desde la empresa que aún no está totalmente determinado y el paradero de este mismo dinero. Es una de las posibilidades que el dinero esté todavía en la región y obviamente tenemos variada información para que debemos ir descartando para poder determinar quiénes son el resto de los partícipes de esta banda. Tenemos varias diligencias en este minuto que se están efectuando en la región para determinar el destino del dinero, pero obviamente son todos, debemos esperar que en definitiva se desarrollen dentro del día de hoy y en los próximos días por el equipo especializado que está trabajando. Sin embargo, desde las defensas de varios de los imputados consideran que la prisión preventiva es excesiva porque aún faltan antecedentes en la investigación. Por lo mismo, presentarán un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. A juicio de este abogado defensor, no tiene hasta el momento el Ministerio Público suficientes antecedentes
para acreditar la participación de mi representado y bueno, en este periodo de 8 meses el Ministerio Público tendrá que acreditar su participación. De todos modos, existen 5 días a contar del día de hoy, 5 días que se cuentan de manera corrida. Este interviniente va a apelar de esta medida cautelar, toda vez de que es una medida cautelar de alta intensidad y en ese mismo sentido tenemos 5 días para poder apelar. Incluso la defensa de uno de los imputados sostiene que pudieron existir errores en las pericias químicas realizadas en la indagatoria. La actividad laboral de ellos implica que sí tienen contacto con minerales, pero además esas pericias fueron tomadas a todos los coimputados en esta causa, a todos. Se les tomó a todos en un recinto cerrado, donde, como sabemos, efectivamente basta cualquier roce entre la ropa, entre los coimputados que sí podían haber tenido trazas de haber realizado disparos con otros, para efecto de que eso se contamine, razón para la cual consideramos que no es suficientemente relevante como para efecto de decretar, en virtud de eso, la medida cautelar de prisión preventiva. Una serie de delitos que hace presumir una alta condena, ya que en conjunto pueden sumarse entre sí en algunos casos. Aquí se incluyen asociación criminal, robo con intimidación, incendio, porte ilegal de armas y 19 delitos de receptación de vehículos. A los imputados por diversos delitos que separadamente tienen penas muy altas. Por lo tanto, estamos hablando de delitos crímenes en su gran mayoría y que por lo tanto se avisoran penas bastante graves para las personas involucradas en este delito, además que existen distintas agravantes. Esta es la misma que fue utilizada en el ataque que sufrió la exministra del Interior, Isquia Siches, cuando intentó visitar Temucuicui en 2022 y que podría estar vinculado a lo sucedido en Rancagua la semana pasada. Hecho que de inmediato encendió las alarmas en el gobierno frente a la posibilidad de estar frente a una organización delictual que opera en varias regiones del país. Hay una posibilidad de que personas que participan en acciones reivindicativas violentas en el sur también participen en atracos como el de Brinks. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad que hay grupos criminales que se dedican a proveer armas a otros delincuentes para cometer delitos y que el mismo grupo criminal le haya provisto armas a la gente del sur y a las personas que actuaron aquí en Rancagua en el asalto de Brinks. Un grupo que tiene permanencia en el tiempo para delinquir, no son 4 amigos que el fin de semana se les ocurrió ir a asaltar el Brinks. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante el análisis de los perfiles de los imputados, quiénes son, dónde viven, sus antecedentes anteriores, con quiénes se juntan, quiénes son sus redes delictuales respecto de cada uno de los detenidos. Ahora la investigación por parte del Ministerio Público continuará por los siguientes 10 meses a la espera que se esclarezcan todas las incógnitas que han surgido alrededor de este planificado y cuantioso robo que aún mantiene a toda una ciudad conmocionada. Bueno, la oficina de la PDI de Rancagua fue allanada por Carabineros, todo esto en el marco de la investigación que lidera la Fiscalía de Alta Complejidad por la eventual omisión de denuncia por parte de la Policía Civil que no compartió información que poseía sobre la organización de este robo a la compañía de valores Brinks. Bueno, todos los detalles nos los cuenta Natalia Muñoz. Es la primera acción para investigar la eventual omisión de información de un funcionario de la Policía de Investigaciones sobre el millonario robo a Brinks. El OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía allanaron las oficinas de la PDI de Rancagua, indagando una eventual red de corrupción al interior de la institución. Iniciar la toma de declaraciones a distintos funcionarios de la Policía de Investigaciones, como asimismo obtener la entrega de información que pueda ser relevante para la investigación. Hemos obtenido documentación mediante entrega voluntaria de Policía de Investigaciones cooperando con la indagación, lo cual sin duda es muy útil para nuestra investigación que está iniciando. Indagación del millonario robo de cerca de 12.000 millones de pesos que ha dejado un terremoto en la PDI. Antes del allanamiento se había llamado al retiro inmediato del prefecto provincial de Cachapoal, Alex Zúñiga Castañeda, por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público. Considerando que la información y no se trabajó más allá de la valoración que se le haya dado, es que se tomó la determinación por parte del director general de llamar a retiro al prefecto provincial
por no haber ponderado esta información y no haberla trabajado con la iniciativa y profesionalismo que corresponde a todo miembro de la PDI. ¿Cuándo se habría informado a la PDI? Es lo que se investigará. Hasta ahora existen contradicciones en los relatos. Desde la institución se indicó que el pasado sábado el equipo de la PDI comunicó esta información de manera telefónica al fiscal de la causa. Hemos tomado conocimiento a partir del comunicado público, al igual que todos ustedes, de la información que tenía la Policía de Investigaciones. Recién a las 18:30 horas del día de ayer hemos recibido un oficio con los antecedentes que la policía manejaba. Descarto absolutamente que se haya tomado contacto con algún fiscal relacionado con la causa y se le haya entregado algún antecedente del día sábado. Eso no fue así. En tanto, el director de la PDI señaló que la jefatura regional tenía indicios desde julio sobre el robo a una empresa de valores. Comunicó mediante una comunicación formal al jefe regional de algunos elementos, de algunos indicios que afectarían a una empresa transportadora de valores distinta a la que fue víctima de este robo con intimidación. Esa información la recibió el día 29 de julio. El resto de los funcionarios o el mando superior tomamos conocimiento del hecho a través de la prensa cuando ocurrió el delito. Por lo que ordenaron iniciar una investigación por omisión de denuncia y obstrucción de investigación. Además, se indaga al menos 4 funcionarios más que podrían estar involucrados y no se descarta que incluso hayan carabineros. Cualquiera de los dos hechos, por supuesto, que conmocionan a la opinión pública, el gobierno los considera graves, pero lo importante es que tenemos institucionalidad que están tomando decisiones. En el caso de Carabineros de Chile, lo que hay son testigos que habrían señalado que habría un involucramiento, pero eso todavía debe investigarse para comprobar si es efectivo y, de ser así, ver quiénes son los involucrados. En tanto, una hipótesis es que mientras la PDI realizaba trabajos de verificación habría ocurrido el hecho delictivo. ¿Qué tan factible es esto? Toda la información que se recibe en los cuarteles policiales tiene que ser analizada por un equipo especializado para así llamar al fiscal y emitir alguna orden de investigar, ¿verdad? O si no, colapsaría el sistema por todos los llamados. Pero aquí estamos en presencia, ¿cierto?, de una falta de canalización de información. No es que se haya omitido o se haya guardado. Simplemente un detective recibe información, la canaliza con su jefe y su jefe fue aquel que no la entregó. Fiscalía, en tanto, aseguró que habría sido importante contar con la información desde el primer momento y que los antecedentes debieron haber sido puestos a disposición del Ministerio Público como la ley lo señala. Para esclarecer lo que eventualmente pudiera ser o no un delito. No corresponde que ellos preliminarmente, antes de comunicar al Ministerio Público, puedan indagar precisamente o realizar diligencias investigativas para descartar o acreditar cualquier ilícito que se le esté poniendo en conocimiento. El sistema está diseñado para que sea dirigido por un fiscal. Hubo una denuncia que fue desatendida y por eso la Fiscalía ha iniciado una investigación por la omisión de denuncia y habrá que ver, por cierto, si hay funcionarios públicos involucrados en este hecho. Nada de eso es descartable y tiene que ser investigado. Investigación que continúa y que golpea a la PDI, dejando al descubierto eventuales hechos de corrupción dentro de las policías. En los próximos días se espera obtener más detalles que permitan dilucidar las responsabilidades de este controvertido caso. Y en otro caso judicial, hoy fue la primera jornada de formalización por el llamado caso Audio, caso Hermosilla. En la audiencia, la Fiscalía imputó los delitos de cohecho, lavado de activos e infracciones tributarias. Además, se solicitó la prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y para su pareja. Los funcionarios públicos implicados quedaron porque esas cautelares ya se determinaron. Las de estas otras 3 personas se ven mañana. Los funcionarios públicos, los 2, quedaron con arresto domiciliario total. Estefanía Bustamante tiene el informe. Don Luis Edgardo, ¿entendió lo que dijo la fiscal? Sí, magistrado. Un par de palabras sería prácticamente lo único que se le escucharía decir a Luis Hermosilla durante la audiencia de formalización donde figura como el principal imputado. ¿Tiene alguna reflexión respecto de las instituciones públicas que se ponen en tela de juicio? Doña María Leonarda. En este caso, Leonarda. Que hablaba con los funcionarios públicos y coimeaba. A don Patricio Mejías. Don Renato, ¿entendió lo que dijo la fiscal? Patricio, ahora tu salida, ¿quedaste conforme con la solicitud? Ninguno de los 5 formalizados emitió palabras sobre uno de los casos de corrupción más mediáticos del último tiempo, y eso algunos querían dejarlo claro. Sí, voy a avanzar. La escuchamos, estamos en vivo, Leonardo. Necesito que me dejen avanzar. Perfecto. Vengo hoy día a cumplir con mi deber de ciudadana,
y confío en la justicia. Y no les voy a dar ninguna declaración más. Déjenme caminar, por favor. La primera en llegar, María Leonarda Villalobos, y poco después hizo lo propio Luis Hermosilla, ambos investigados hace casi 9 meses por la Fiscalía tras el polémico audio que publicó CIPER. Hoy están imputados por lavado de activos, soborno y delitos tributarios. No es necesario que se apuren. Esperemos un segundito. En medio del caos esperó pacientemente el abogado y hermano de Luis Hermosilla para explicar cada uno de los pasos de quien está acusado de recibir desde 2017 más de 5.515 millones de pesos desde Factop, propiedad de Daniel y Ariel Sauer, ambos en prisión preventiva por una de las aristas del caso Audios. Pueden haber delitos, ¿sí? Y creo que lo importante es que se investigue y que no haya impunidad, que todos quedemos de acuerdo en que se esclarecieron los hechos, que no hubo dudas como ocurrieron ellos y que haya responsabilidades legales. Los abogados tenemos la responsabilidad como operadores. ¿Delito de los demás o de su representado? Estoy hablando en general de los delitos, eso lo tienen que determinar los tribunales. Precisamente el tribunal escuchó casi 5 horas al Ministerio Público, que detalló los movimientos bancarios del abogado. Detectaron el uso intensivo de efectivo y llamativos pagos, como los que necesitó para la defensa del entonces ministro Andrés Chadwick en la acusación constitucional en su contra. Que el señor Luis Hermosilla necesitaba imperiosamente acceder al financiamiento que le otorgaba Factop, porque de otra forma, si no accedía a este financiamiento, no podía solventar sus cuantiosos y onerosos gastos personales, ¿cierto?, como también los gastos, ¿cierto?, de su oficina de abogados. Giró un cheque desde su cuenta corriente a favor de Jean-Pierre Matus Acuña por la suma de 14.055.055 pesos. Esto con fondos provenientes de Factop S.p.A. No solo vinculó directamente a Luis Hermosilla con el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. La Fiscalía también leyó extractos del audio que habla de supuestos sobornos a funcionarios públicos. Le pido autorización al tribunal para escuchar, ¿cierto?, para reproducir en la audiencia. Solamente le voy a autorizar la lectura del trozo específico fiscal. Según la Fiscalía, el funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías, recibió 13.544.000 pesos por consultar información del sistema, mientras que Renato Robles, de la Tesorería General de la República, percibió 1.522.000 pesos, en ambos casos depositados por Leonarda Villalobos. Parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre, y que de hecho ya tenemos la cagada porque estamos atrasados. Y el que tiene la llave de esa puerta es un huevón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Él cometió un error bien grave cuando ocurrió todo esto. Él está consciente del error, los abogados tenemos que estar a favor de que el sistema funcione bien. Por eso que pedimos disculpas nosotros por ese tema y por eso también tenemos que enfrentar las responsabilidades que correspondan. Responsabilidad que la Fiscalía investiga además sobre una sospechosa vida de lujo. Con los más de 5.000 millones de pesos percibidos, Hermosilla habría costeado la compra de un departamento en Concón por más de 200 millones de pesos. Lo hizo al contado y con un certificado falso. Leonarda Villalobos tampoco quedaba atrás. Transfirió un total de 39.950.000 al joyero Jorge Siegelman. Compra primero un vehículo, 47.990.000 pesos. Forma de pago, 30 días. Consideramos que existe un delito que se ha estado persiguiendo, que nosotros hemos perseguido en calidad de querellante y en calidad de víctima, que es una estafa. Por parte de los involucrados en Factop. ¿Su representado recibió coimas? No. Tanto Patricio Mejías como Renato Robles se retiraron antes de la audiencia, al quedar con arraigo nacional y arresto domiciliario total, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Patricio, disculpe, ¿nunca le pareció extraño la situación que le planteaba Alejandra, alguna situación? ¿No se arrepiente de haber aceptado los dineros, Patricio? No va a hablar mi representante. Usted sabía que eso incurría un delito, ¿no? La fiscal lo dijo. La defensa de Renato Robles, en tanto, insiste en que su grado de participación es menor al resto de los imputados, pero reconocen de todas maneras la existencia del pago por más de 1,5 millones de pesos. Puede tener que ver quizás con una forma de personalidad, de no decir que no. Igual era un funcionario con experiencia. Sí, un funcionario público. Y claro, más de 45 años en la función pública y nunca jamás había tenido incluso ni siquiera un sumario o una investigación sumaria en su vida.
Tras definir las medidas cautelares de 2 de los 5 imputados, el tribunal suspendió la audiencia hasta este jueves a las 9 de la mañana, hora en que la Fiscalía terminará sus alegatos, donde solicitan la prisión preventiva de Leonarda Villalobos, Luis Angulo y Luis Hermosilla. En CNN Prime estamos junto a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chiccardini, una de las querellantes en este caso. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Muy bien, primero me gustaría que le explicara a quienes nos ven a través de las pantallas CNN Chile por qué ustedes, junto al diputado Daniel Muncheri, decidieron entrar en este caso como querellantes. ¿Por qué les pareció relevante y cómo se explica también la normativa que les permite a ustedes también legalmente hacer eso? O sea, a ver, partiendo por lo último que usted me pregunta, yo creo que cualquier chileno y chilena tenía también la legítima posibilidad, derecho o quizás incluso, ¿por qué no?, obligación de poder hacerse parte de un caso tan polémico y tan impresentable como el que hemos visto con Hermosilla. ¿Y por qué lo hicimos? Porque también entendíamos que era una situación de interés público. Creíamos que los delitos de cohecho, de tráfico de influencia, de ahora lavado de activos, etcétera, etcétera, porque cada vez se van sumando muchas más aristas de las que originalmente nace con esta disposición de querellarnos con el diputado Manucheri, que fue primeramente caso Audios. Creo de que se justifica para poder también llegar hasta las últimas consecuencias con una red de corrupción que nosotros estamos viendo desde el Poder Judicial en un caso en el que uno podría como chileno común y corriente decir, mire, acá hay un abogado que pareciera ser que era brillante, que podía resolver hasta el caso más imposible, pero resulta ser que no era tan así, pues, sino que era una persona que era capaz de corromper todo lo que estaba a su paso para poder lograr el objetivo de ganar ese caso, a cualquier costo y pasando por encima de toda legalidad, ¿sí? Quisiera profundizar en alguna de las afirmaciones que usted hace dentro de esta presentación general de su relación con este caso. Usted dice que le parece básicamente que es importante cautelar la fe pública, básicamente en este caso, ¿no?, que es de interés público, eso parece del todo cierto. Y dice que usted cree que aquí hay una red de corrupción en el Poder Judicial. Me gustaría que profundizar en eso porque ¿a qué se refiere y que le explique a quienes nos ven a través de las pantallas en qué sustenta esa afirmación de una red de corrupción en el Poder Judicial, porque lo está haciendo además una diputada de la República? Sí, y yo espero de que lo que nosotros sospechábamos y por eso nos sumamos a esta querella, y yo la verdad podemos también ver los antecedentes que han ido saliendo en el último tiempo a través de una investigación bastante responsable y seria que ha llevado CIPER. Podríamos también decir de que acá hay también relaciones, ¿no es cierto?, con la designación de jueces, con el nombramiento también de miembros de distintos tribunales en el que sin duda también pueden ser parte de otra caja de Pandora que también tiene repercusión pública. Acá nosotros hemos visto cómo hay funcionarios públicos en el que desde el Servicio de Impuesto Interno, desde la Tesorería General de la República, entregaban antecedentes a un abogado para poder llevar casos particulares. Donde ahora aparece también Chadwick involucrado, estamos hablando de un político que no es cualquier político, sino que también persona cercana al expresidente Piñera, donde incluso también tuvo financiamiento de una empresa que hoy día también está siendo investigada. Entonces yo creo que acá hay muchos antecedentes que a lo menos surgen varias preguntas y que hoy día se inicia la investigación. Hoy día comienza el juicio de formalización de cargos del señor Hermosilla, también de la señora Villanueva, de Angulo, y ojalá podamos...
Villalobos, perdón, para que podamos tener también los antecedentes que hoy día la gente también quiere saber qué es lo que realmente está sucediendo, porque acá son muchas entidades involucradas y yo creo que esto es importante que se pueda también transparentar. Porque fíjese que nos ha costado mucho también llevar esta querella adelante. Yo le quiero decir de que al inicio de esta formalización, el día de hoy, como también pasó en semanas anteriores, porque ya hubo intentos de sacarnos de esta querella, hoy día nuevamente hubo justamente esta intención descarada de parte de la defensa de poder dejarnos fuera de este juicio, que finalmente resolvió tribunales que podíamos seguir en esta causa y poder, ¿no es cierto?, también para irle haciendo preguntas, hacer la carpeta. Para ir haciéndole preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, obviamente ser querellante le da acceso además a la carpeta. Eso es una de las cosas también que probablemente hace más sustancioso el poder seguir de cerca o con más conocimiento un caso, ¿no? Los querellantes tienen un estatus distinto del conocimiento de los antecedentes que quienes no lo son o no lo somos. Usted acaba de decir algo. La defensa del abogado Hermosilla intentó dejarnos fuera de este caso. ¿Por qué cree usted que no querían que usted y el diputado Manucheri estuvieran como querellantes en este caso? Mire, fíjese que varios nos han dicho, oigan, mejor sálganse de ahí, tengan cuidado, tienen que protegerse ahora en adelante. Y de verdad que a mí me llama profundamente la atención esas voces que aparecen, porque al principio éramos varios los que estábamos muy interesados en hacernos parte de esta querella, porque creemos de que lo único que hace es desprestigiar un sistema completo, sobre todo uno en particular como es la justicia, que debe ser uno de los poderes del Estado que debe dar el ejemplo. Sí, pero ¿quiénes, diputada, ¿quiénes le dicen eso? Es que es bien grave lo que usted nos está diciendo. Mire, la verdad, sí, es bastante grave, pero la verdad es que, mire, son muchos y no voy a dar nombres y voy a ser muy categórica. Pero del político. Otros políticos fíjese, que les aconsejan a ustedes, sálganse de ahí. Yo quiero entender una cosa. Usted lee eso. Sálganse de ahí. Usted lee y eso. Yo leo eso. ¿Cómo? Y me pareciera ser, leo eso de manera muy grave, porque creo que algo se oculta. Creo que algo quieren tapar. Sí, pero quiero entender una cosa, hay mucha más gente involucrada. Pareciera ser que hay mucha más gente involucrada, incluso del mundo político. Entonces, como el que nada hace, nada teme, yo no tengo nada que esconder. Yo tengo la conciencia tranquila y pretendo con el diputado Manucheri de transparentar esta situación que es gravísima. Diputada, para que le pueda ir haciendo preguntas. Están comprometidos. Sí, para que le pueda ir haciendo preguntas, porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos otras cosas más que queremos preguntarle. De hecho, hay otro caso súper grave también del cual me gustaría saber su opinión. Pero usted me dice que quienes desde el mundo político le dicen sálganse de ahí, usted dice que cree que algo se oculta, que algo se quiere tapar, que hay más gente involucrada, cree usted, del mundo político en este caso. Quiero preguntarle, esos consejos, ¿usted los calificaría, o esas palabras, sálganse de ahí, usted lo lee como una advertencia, como una amenaza encubierta o como un consejo con buena intención? Yo, la verdad, Mónica, lo tomo como todas las anteriores. Ya. Quiero pensar que ¿vienen de la oposición o vienen del oficialismo estas advertencias o amenazas veladas, como usted dice que también las toma? De manera transversal. Transversal. Ya. Quiero preguntarle entonces, ¿tiene algún antecedente más de los que ya están exhibidos o públicamente a través, por ejemplo, de las investigaciones que ha hecho CIPER, o no sé si usted ya tiene acceso a la carpeta o todavía no ha podido tener acceso? Sí, ¿sabe qué? Recién solo ayer tuvimos acceso a la carpeta, que nos costó mucho poder tenerla a mano. De hecho, también solicitándolo por algunas vías formales.
Pero sí, hay algunos antecedentes que hoy día también lo maneja el Comité de Ética que conformó el presidente de la Corte Suprema, que hemos firmado también reserva sobre aquello, pero también son antecedentes que pueden complementar esta investigación y esperamos de que sea la justicia que pueda también analizar, investigar y que puedan también llegar hasta las últimas consecuencias con este caso tan grave. ¿Usted cree que nos vamos a enterar cuando comience además la revisión de más en profundidad y siga y continúe la revisión, por ejemplo, del celular del abogado Hermosilla? ¿Nos vamos a enterar de más casos de influencias en nombramientos de jueces de la Corte Suprema, por ejemplo? Mire, yo lo que espero es que acá se arranque de raíz este cáncer de la corrupción que está instalada en distintos poderes del Estado. Particularmente hoy día que se está observando con lupa lo que está pasando en el Poder Judicial. Porque creo que le hace daño a nuestra democracia, porque le hace daño a la confianza que debe tener la ciudadanía con las instituciones públicas con respecto a la credibilidad, que tenemos una crisis profunda en nuestro país. Por lo tanto, creo que ese es el objetivo nuestro. Ya. ¿Y usted cree que hay más políticos? ¿Nos vamos a enterar de más políticos involucrados en este caso? Mire, este es una caja de Pandora. Y creo que lo razonable y lo justo, porque lo que no puede suceder acá es que quedemos en la impunidad absoluta, que volvamos, ¿no es cierto?, con estas irrisorias sanciones como comisiones de ética o como quitarle el postre a alguien o como unas palmadas para alguno. No, yo espero de que lleguemos a las sanciones más drásticas y que en realidad podamos tener la capacidad para poder erradicar este cáncer de la corrupción. ¿Tiene antecedentes a estas alturas usted de más políticos involucrados en este caso? No, espero que sea la justicia la que pueda develar, si es que es así, algunos antecedentes y no yo, porque quiero ser respetuoso también de los procesos investigativos que se están llevando adelante. Ahora, ustedes mañana van a ver el resultado, y todos lo vamos a ver, de las medidas cautelares respecto de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y la pareja de Leonarda Villalobos, el señor Angulo. Quisiera preguntarle, ¿qué esperan ustedes que sea la cautelar? Me imagino que ustedes esperarán prisión preventiva, que es lo que le he escuchado en alguna otra ocasión, y si creen que eso va a ocurrir, ¿qué importancia le asignan? Entendiendo, y es bueno hacer pedagogía, que estamos frente a la comunicación de cargos por los cuales se investigan. Esto no es una sentencia, todos tienen derecho a la presunción de inocencia y la prisión preventiva no es un castigo anticipado, sin embargo, da cuenta de la gravedad, entre otras cosas, de los delitos investigados cuando se decreta. Así es. De hecho, mañana nuestro abogado también tiene el alegato y sin duda vamos a solicitar prisión preventiva porque acá hay dos cuestiones que no podemos perder de vista. Hay una situación grave que se está investigando, no son casos que no tengan una connotación de ese ribete y además porque es reiterado. Sí. Por lo tanto, con estos dos criterios debiese, ¿no es cierto?, avanzar como ha sido también la regla para otros casos, que se pueda avanzar con la medida cautelar de prisión preventiva. Sí, también se ha agregado otro de los puntos que normalmente se toman en cuenta, actuar en grupo o pandilla también, y el riesgo para la investigación, lo ha dicho la Fiscalía. Quiero llevarla a dos temas puntuales. CIPER Chile y el periodista Nicolás Sepúlveda ha nuevamente dado a conocer antecedentes que tienen que ver con este caso, pero específicamente estos chats que el ministro de la Corte Suprema, el ministro Matus, había dicho que no existía ningún chat. Obviamente que va a ser interesante conocer su punto de vista respecto de esto cuando podamos así conocerlo, ¿no? Pero él dijo que no había chat entre él y el abogado Hermosilla. CIPER Chile ha publicado chat en que se ponen de acuerdo para gestionar un informe en derecho con un abogado penalista alemán para la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. Lo otro que hay también es que
en la formalización supimos que desde estas oficinas de la familia Sauer se paga el informe en derecho y Luis Hermosilla dice que después se le devuelve a la familia Sauer, que era porque tenían cuenta y facilidad para pagar en el extranjero el dinero, y también el traspaso de fondos, 90 millones creo, a las cuentas de Andrés Chadwick, que él ha dicho en un comunicado público, porque nos gusta poner todos los antecedentes sobre la mesa, que son por trabajos realizados mientras estaban juntos en la sociedad de abogados con Luis Hermosilla, y que hay boletas y todo lo correspondiente para respaldarlo. Puesto todos los antecedentes en la mesa, aquí hay dos temas. Uno lo que tiene que ver con el ministro Matus y otro lo que tiene que ver con el exministro Andrés Chadwick. Vamos por el tema del ministro de la Corte Suprema primero, diputada. O sea, me parece impresentable que un miembro de la Corte Suprema haya dicho públicamente, después del reportaje que hizo CIPER, cuando, ¿no es cierto?, vincula de que hay chats entre Matus y, en este caso, el abogado Hermosilla, que lo desmienta y de manera categórica. Fue muy taxativo en señalar de que esto no era así y que nunca existieron esas conversaciones. Pero resulta ser de que hoy día conocemos de que sí existieron. Entonces, que un ministro de la Corte Suprema mienta, perdónenme, pero yo creo que en cualquier país desarrollado, si estas altas autoridades, sobre todo en la labor que cumple como miembro de la Corte Suprema, miente, lo mínimo que se pediría, ¿no es cierto?, es que ojalá dé un paso al costado en su cargo. Ok, y respecto, esa es su postura, que dé un paso al costado en su cargo el ministro de la Corte Suprema. Y respecto al exministro del Interior, Andrés Chadwick, él ha dicho que todos los traspasos de fondos están justificados. Y respecto del informe en derecho, Luis Hermosilla dice que ese dinero se le devolvió a la familia Sauer, y que no recuerda quién, en todo caso, terminó pagando el informe. Sí, es bien curioso que el exministro Chadwick, después de toda su vida dedicarse a la política y una vez aprobado, ¿no es cierto?, esta acusación constitucional, se haya transformado en experto en derecho, en informes jurídicos. No, pero si él no hacía me llama la atención. Él no hacía el informe jurídico, no, él no hacía el informe jurídico. Pero después, ojo, él argumenta que estas transferencias que hubo de los 190 millones que le hizo Hermosilla era porque también realizaba este tipo de estudio. O sea, no, porque trabajaban juntos en una oficina de abogados. Esa es lo que dice el comunicado. Yo estoy poniendo los antecedentes sobre la mesa, usted puede interpretarlo como quiera. Yo estoy poniendo los antecedentes. Está bien, pero comunidad de techo no quiere decir de que compartan cliente. Acá pueden compartir la luz, el pago del internet, el pago del arriendo. Bueno, ese va a ser parte de la investigación que se va a llevar adelante y que, se justifique si es que en este caso esos traspasos se condice o no con lo que él ha declarado. Ahora también sería importante si es que existen estos otros informes que se le pagaron a Hermosilla antes de que terminara el gobierno del expresidente Piñera, donde prestó también asesoría en interior, prestó asesoría en defensa, en el Banco Estado, en salud, en transporte, con altos montos millonarios y que fueron ahora antes de que terminara el gobierno de Piñera. Ya, ¿y usted comparte la aprehensión de quienes han dicho no entender por qué la empresa Factop tenía que terminar pagando o prestando la plata para pagar este informe en derecho? Es que eso es lo más insólito. No entiendo cómo, en qué momento aparece esta empresa privada que por lo demás con hoy día una investigación que tiene a los hermanos Sauer con prisión preventiva por delitos financieros, por delitos tributarios, en el que existían facturas falsas en estricto rigor. Hoy día lo que podemos ver es que acá hay personajes que fueron financiados finalmente por dineros que se generaban a través de estafas. Me parece que es complejo.
Obviamente que vamos a querer después y vamos a buscar la opinión, obviamente, del propio Andrés Chadwi, que hemos dicho lo que él ha declarado a través de un comunicado, y también del ministro de la Corte Suprema. Quiero cerrar preguntándole por el caso Rancagua. Y le digo, le pregunto, pero antes del caso Rancagua, brevemente, aquí hay dos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos y otro de la Tesorería General de la República, que recibieron, es la acusación de la Fiscalía, dinero por hacer gestiones, entregar información a Leonardo Villalobos y a Luis Hermosilla. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos un caso completamente distinto. Eso lo quería mencionar porque ya hemos dicho que es parte de lo que tiene que ver con el cohecho. Pero la quiero llevar al caso Rancagua y quiero saber la gravedad que usted asigna a ese caso. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque está el tema efectivamente del asalto, un asalto millonario, pero también se está investigando por qué la PDI no puso de inmediato la información previa que tenía a disposición de la Fiscalía. Ayer aquí nos decía el fiscal regional que había abierto esta investigación por obstrucción a la justicia y por omisión de denuncia, y dijo que no se podía descartar nada, ni que fuera por negligencia, que ya es grave, ni que fuera por eventual complicidad, y tampoco podía descartar que hubiera más policías o carabineros involucrados. ¿Con cuánta atención mira usted este caso en Rancagua? Bueno, yo creo que efectivamente acá hay algunas aristas que parecieran generar mucha duda y suspicacia, en el que yo espero que se pueda generar una investigación profunda, seria, responsable, y si es que efectivamente acá hubo algunas debilidades, acá hubo algunas ineficiencias en las operaciones, en el reaccionar o en la supervigilancia que debe existir, ¿no es cierto? Bueno, que se pueda revertir y que pueda ser parte también de algunas medidas y acciones concretas que se deban tomar. Evidentemente lo público tiene que operar de manera eficiente, desde lo público, desde la seguridad, desde esa mirada que muchos también cuestionan como los chilenos. Sí, dos temas para cerrar, porque se nos va acabando y volando el tiempo. Lo primero, se le ha pedido de parte de la presidenta del Partido Socialista que tenga más protagonismo el presidente de la República en el tema de seguridad. Y había harta controversia a raíz de esas palabras. ¿Cuál es su juicio respecto al manejo de este gobierno en seguridad? Y si usted le haría ese llamado a su presidente o haría el llamado a bajar el tono en estas declaraciones. Yo entiendo que la presidenta igual fue aclarando sus dichos y esperamos de que como coalición podamos sin duda tener una posición firme con respecto a cómo combatimos la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y si bien es cierto, quizás los esfuerzos no son suficientes, porque el tema de la seguridad es una situación muy compleja. O sea, si es que nosotros hacemos también una comparación con lo que ha pasado en países que están muy sobrepasados y que llevan muchos años buscando estrategias, ¿no es cierto?, y técnicas con respecto a cómo abordar la seguridad, potencias mundiales que todavía no lo han logrado resolver, es porque significa de que acá hay que poner también inteligencia, hay que hacer un trabajo articulado, estratégico, y yo creo que de a poco se ha ido avanzando en lograr esos objetivos, porque también hubo quizás una autocrítica en que el Estado de Chile tenía debilidades con respecto a la seguridad y a la inteligencia frente a la seguridad, y que hemos pedido también colaboración con otros países. Yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero nadie puede desconocer, y perdonen Mónica, pero creo que es importante señalar que se han hecho esfuerzos titánicos para poder abordarlo, y no solo desde el Congreso Nacional.
desde los territorios. Se ha hecho también los esfuerzos económicos para poder dotar a Carabineros con mejor equipamiento, para poder también sacar algunas labores que desarrollan Carabineros en términos administrativos y que sean reemplazados por civiles, para poder tener mayor dotación, poder avanzar en la construcción de escuelas, justamente de formación de Carabineros y tenerlas ojalá en todas, a nivel país, en todas las regiones. O sea, hay un esfuerzo importante. Siempre, obviamente, que se puede hacer las cosas mucho mejor, pero creo que también hay que valorar el compromiso que ha tenido este gobierno y quizás el llamado y la invitación a que todos podamos contribuir a justamente ese objetivo común, un objetivo en común, solo para terminar, que ojalá no se saque provecho político, que ojalá no se saquen quizás no se den algunos gustitos, porque creo que acá todos estamos comprometidos y todos estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, y desde la oposición y desde el oficialismo, así ha quedado demostrado en algunos proyectos, en otros también tenemos algunos matices que tratamos, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdo. Yo espero que la invitación sea esa, porque creo que es una mala señal cuando finalmente nos terminamos peleando a través de los medios de comunicación, cuando lo único que la gente quiere es que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas en temas sensibles para resolverle los problemas reales a la gente, que en este caso, una de las tantas otras materias, pero una de las prioridades es el tema de seguridad. Diputada Daniela Chiccardini, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, a través de un comunicado, el actual concejal de Puente Alto, Felipe Osandón, dio a conocer el retiro de su candidatura a la alcaldía de esa comuna en favor de la exministra Carla Rubilar. En sus declaraciones, eso sí, acusó oportunismo político e intereses personales y lamentó el cambio de postura de quien era su principal respaldo, su tío, el senador Manuel José Osandón. El informe es de Colomba Eijols. La probabilidad de que Manuel José Osandón no esté con Felipe Osandón es cero. Confiado con quien tenía a su lado, Felipe Osandón concretó sus aspiraciones para convertirse en jefe comunal, escenario que desde un inicio fue complicado para su sector por la decisión que tomó de no participar en primarias con Carla Rubilar, quien venció con mayoría nacional y eventualmente generar dispersión de votos en las elecciones de octubre. Pero la vida y la política dan muchas vueltas y finalmente fue precisamente su tío, el senador y exalcalde Manuel José Osandón, quien optó por desistir en su apoyo y presionar para bajar su candidatura, lo que finalmente sucedió. He decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna. Lamentablemente, el juego político-partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Osandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino. Camino rocoso para Felipe Osandón, quien además en sus palabras acusa oportunismo político e intereses personales, pero vía más despejada para Carla Rubilar, quien participará ahora sin la presencia del concejal, pero eso sí, aún con la social cristiana Elaine Osandón en su mismo sector. Agradezco al concejal Osandón haber tenido la generosidad necesaria para anteponer el bienestar de Puente Alto ante cualquier otra consideración. Tan importante como recuperar comunas emblemáticas es mantener aquellas donde hemos llevado el progreso, donde dos grandes alcaldes, el hoy senador Manuel José Osandón y el alcalde Codina, han levantado con fuerza la comuna. Valoramos el gesto del concejal Felipe Osandón en deponer su candidatura y su legítimo interés de ser alcalde de Puente Alto. Hoy día, más que nunca, necesitamos la unidad de todos aquellos que nos sentimos oposición al mal gobierno del presidente Boric y que además en la comuna de Puente Alto necesitamos y queremos seguir con el trabajo que han impulsado el senador Manuel José Osandón, el alcalde Codina. Jefes comunales que administraron la comuna desde el año 2000 y que pese a haber tenido desencuentros o quiebres en el último tiempo con Carla Rubilar, hoy se ponen detrás del proyecto que la exministra quiere entregar. Quiero valorar la decisión que ha tomado Felipe Osandón en Puente Alto de declinar su candidatura. Yo creo que es un gesto noble de una persona que tenía todo el derecho a querer ser candidato a alcalde, que ya era concejal en ejercicio. Desde aquí aplaudimos el gesto de Felipe Osandón,
que demuestra su generosidad, su hidalguía, para poder dar un paso al costado en esta oportunidad para que vayamos unidos a arrasar con Carla Rubilar en Puente Alto. Comuna que también disputa el oficialismo con la carta vencedora en las primarias del Pacto Contigo Chile Mejor, el socialista Luis Escanilla y su contendor, el independiente Matías Jair Toledo. Estas son las malas prácticas que utiliza la derecha para bajar candidatos, más allá de tener diferencias con Felipe Sandón. La presión recibida para tomar una decisión así tiene que haber venido de muchos lados, e inclusive familiar. La derecha no se ha tomado en serio esta elección, y menos los vecinos de Puente Alto. Es patética la forma de actuar, y eso ya lo sabe la comunidad. La decisión de Osandón vino a destrabar el nudo más tenso que había en Chile Vamos en vistas de las próximas elecciones. Sin embargo, la situación no se ha despejado con el Partido Republicano en comunas donde compite más de un candidato, entre ellas Concepción, Cerrillos, Antofagasta y la gobernación del Biobío. El presidente de la Clínica Las Condes se enfrentó a una nueva formalización en el Centro de Justicia, esta vez por una querella calumniosa en su contra tras una denuncia del exgerente general del recinto médico, un proceso judicial que recién comienza y que se suma a otra causa por presunta apropiación indebida. María Luisa Carrión con el informe. ¿Cómo se toma esta decisión del tribunal? 30 días de investigación. Yo no opino. ¿No va a opinar antes? No opino nunca. Escuetas palabras y tapándose el rostro, así salió Alejandro Gil del cuarto juzgado de garantía de Santiago después de una audiencia de formalización que duró más de 2 horas. Finalmente no se tomó la decisión de sobreseer. Silencio absoluto. El Ministerio Público le imputó el delito de querella calumniosa en calidad de autor y consumado en una causa que parte por una acción presentada por Freddy Jacial, exgerente general de Clínica Las Condes, quien lo acusó de precisamente presentar una querella calumniosa en su contra. Durante la sesión, Gil solo se limitó a decir que no estaba de acuerdo con los hechos, frase a la que respondió la abogada querellante a la salida. Hay bastantes antecedentes que permitieron fundar no solo la formalización del Ministerio Público, sino que también el categórico rechazo del sobreseimiento definitivo impetrado por su defensa, ello precisamente en base a la enorme cantidad de antecedentes y pruebas que hay con respecto a los hechos y a la prueba que funda la formalización. Esto porque la defensa había solicitado el sobreseimiento de Alejandro Gil. La jueza aseguró que en esta etapa procesal no es posible indicar que los hechos no son constitutivos de delito y que tampoco hay antecedentes para descartar la participación del presidente de Clínica Las Condes. Estamos bastante conformes con el resultado de la audiencia. Se rechazaron todas las alegaciones de parte de la defensa, particularmente las relativas a que en esta causa no podíamos realizar una formalización, y el sobreseimiento definitivo del señor Alejandro Gil, procediendo a su formalización por el delito de presentación de querella calumniosa. Se decretaron 30 días de investigación en una semana donde le ha llovido sobre mojado al ejecutivo de la clínica. El lunes, un tribunal rechazó la apelación que hizo la defensa de Gil en otra causa, donde fue formalizado por apropiación indebida tras una querella interpuesta por más de una veintena de sociedades médicas que lo acusan de no haber pagado sus prestaciones. Allí se decretó arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse al recinto hospitalario. Fue esto último a lo que apeló, pero que finalmente no fue acogido. En la propia carpeta investigativa existen múltiples declaraciones que se refieren a que el señor Gil efectivamente ejerce un rol bastante directo en la administración de la Clínica Las Condes y también en los hechos que son materia de investigación. Hay múltiples declaraciones de personas que trabajan en las dependencias de honorarios médicos, en el área de gestión de personas, que refieren que el señor Gil era quien tomaba muchas de las decisiones relativas a los pagos. Y es por eso que la otra parte estaba por prohibir que Gil se acerque a la Clínica Las Condes a menos que sea por razones médicas, lo que se mantendrá así después de la determinación del Tribunal de Alzada. 2 causas que siguen su curso y que aún están en su etapa investigativa, por lo que quedan aún varios capítulos por escribir. ¿Listas para revisar informaciones internacionales junto a Isel Guerra? Te dejo con la palabra, Isel. ¿Cómo estás, Muy Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional, como ha sido la tónica esta semana. En Estados Unidos fue la Convención Nacional Demócrata, hoy tercer día, tercera noche en rigor, que está justamente a esta hora. Hace algunos momentos atrás, si es que no todavía, no, hace algunos momentos atrás estaba hablando Bill Clinton arriba del escenario, exactamente del United Center, en una jornada donde el
rigor, el discurso más esperado es el del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, ¿no? Que tiene ahí bastantes desafíos, Mónica. Te diría que uno de los principales es alejar el desconocimiento que existe respecto de su figura. Lo hablábamos más temprano hoy día con Rafael Romo, quien señalaba que era un desconocimiento que incluso se evidenciaba en parte, ¿no?, de Estados Unidos. Ese es justamente uno de sus principales desafíos, el de Tim Walz, de llegar a no solo a los demócratas, sino que también a aquellos indecisos, no solo por su desconocimiento, sino que también por lo que representa su figura. Y claro, convertir este impulso que hemos visto de los demócratas en votos. Hay quienes señalan que justamente la opción demócrata está entrando, ¿no?, en esa recta donde lo que requieren es no solo mantener ese impulso que se ha visto estas semanas, sino que hacer eso básicamente algo mucho más concreto. Y claro, aquí lo que se espera del discurso, según señalan desde CNN, en el caso de Tim Walz, es un tono optimista, alegre y patriótico. Y claro, todo esto cuando a esta hora está hablando el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que, ojo, según señalaba CNN más temprano, aparentemente él rompió su primer discurso que había escrito al ver la primera noche de la convención para cambiarlo por un tono más divertido, más juvenil y más alegre, señalaba más temprano CNN respecto de este discurso que a esta hora está dando Bill Clinton. Mira, bueno, de Tim Walz se dice también que junto a ex entrenados, deportistas entrenados por él, también había preparado, que le habían ayudado a hacer como coaching para eso, y muchos dicen que obviamente tiene que destacar su biografía y su forma de hablar sencilla, de conectarse en forma fácil con las personas, mostrar que es un ciudadano de clase media, común y corriente, muy lejos de las élites políticas, que ese es un atractivo, ya que no tiene el atractivo en el fondo de ser, no sé, más conservador y que Kamala Harris e ir en el fondo ganando por el otro lado hacia el centro, no, pero sí puede conectar con ese público más conservador desde su biografía y su forma de hablar. Sí, por cierto, ese es uno de los grandes plus, si podemos hablar, que tiene justamente Tim Walz, y es el último discurso de esta noche en una jornada donde también está previsto que Nancy Pelosi también entregue su discurso. George Shapiro es otra de las figuras que también durante esta jornada, en los próximos minutos, debería subir al escenario en una noche, Mónica, marcada también por el espectáculo. Hace algunos momentos atrás, Stevie Wonder hacía su presentación en esta convención, en esta tercera noche. Se conoce también que durante este día, o esta noche en rigor, John Legend va a subir también al escenario. De hecho, lo que estamos viendo a nuestras espaldas son los ensayos de esta tarde. Podría ocurrir durante este día con Oprah Winfrey, que recordemos, en las elecciones del 2016 no respaldó a Hillary Clinton, sino hasta muy al final, cosa que en su momento fue sumamente criticada. Hoy, aparentemente, según señalan desde CNN, podría dar un discurso esta noche. Y otros artistas más dicen que podrían. Y otros artistas más también se ha especulado, por ejemplo, con la aparición. Uno de estos nombres que suenan es de Taylor Swift. Por cierto, sería un tremendo atractivo en estos esfuerzos que han buscado los demócratas. Ojo, conectar con los jóvenes, no solo a través de las figuras del espectáculo. Más temprano estaba entregando su discurso Kenan Thompson, quienes los más veteranos, podríamos decir, me sumo allí, podrán recordarlo de la serie Nickelodeon Kenan y Kel. Él justamente entregaba un discurso más temprano, actualmente está en Saturday Night Live. Y claro, ojo, no solo del espectáculo, ahí con esto voy al hilo, sino que también, por ejemplo, TikTokers, que también son parte, ¿no?, de esta convención. Influencers, 200 influencers están acreditados para ser parte de esta convención, que es, por cierto, una de las estrategias que está adoptando aquí el Partido Demócrata. Tiene que recuperar terreno ahí, porque en ese lado los republicanos y Donald Trump es un maestro. Sí, por cierto, con Trump, que durante esta campaña abrió una cuenta de TikTok, una red social que, recordemos, durante su mandato en más de alguna oportunidad intentó echar por tierra, ¿no?, con incluso un proyecto de ley en el caso concreto de los funcionamientos de TikTok en celulares y dispositivos. Sí, por el tema de la seguridad y su pugna con China también. Pues. Pero claro, ahí con Trump, que sabe de lo que arrastra justamente esta red social,
China en Estados Unidos. El día de mañana entonces va a ser el turno de Kamala Harris con su discurso. La vimos también durante estas últimas noches subir al escenario, por ejemplo, el pasado día lunes, brevemente. Exactamente, apenas estuvo un par de minutos, ¿no? Pero algunos señalaban que era básicamente para calentar los motores de lo que vamos a ver el día de mañana en la cuarta y última noche. Claro, porque en la segunda estaba en Milwaukee. Exactamente. Desde Milwaukee, que es el lugar donde fue proclamado Donald Trump, como diciéndole, yo aún, ella de hecho lo dijeron algunos de los asesores, hacen un exorcismo de esta convención republicana. Voy a Milwaukee, desde aquí en el fondo hago el saludo y acepto, básicamente, o no acepto la nominación porque se produce formalmente mañana, sino que recibo los votos, se produce la votación mientras yo estoy en Milwaukee. Y tengo tantas estrellas del partido que las distribuyo en todos lados y puedo darme el lujo de ir a otro lugar a estar el segundo día. Bueno, lo que estábamos hablando ayer de las señales que hay detrás de esta Convención Nacional Demócrata y, por cierto, también lo que fue el mes pasado con la Convención Nacional Republicana. Vamos a avanzar rápidamente, pero nos vamos a quedar en Estados Unidos. Hoy está el tema de conexión global, por si acaso. Sí, vamos a profundizar absolutamente en este tema. Sí, con entrevistados ahí. Sí, vamos a estar con panelistas habituales del programa y también vamos a estar para ver cómo lo ven desde el otro lado, con ni más ni menos que el vocero para todos los hispanos de la campaña Donald Trump. Sí, y que de hecho justamente ese es el siguiente tema que nos convoca, Mónica, por esta imagen. Hoy Trump reapareció en un acto público al aire libre y ojo lo que estaba rodeándolo a él, una especie de cristal antibalas, teniendo en cuenta lo que fue el intento de asesinato en su contra el pasado 13 de julio. Esta aparición, este mitin político en Carolina del Norte, donde estaba acompañado, por cierto, de J.D. Vance. Ambos se refirieron a los discursos del día de ayer por la noche de Barack Obama y de Michelle Obama. Trump en particular acusaba que básicamente los discursos eran un ataque continuo a su figura y de hecho le preguntaba a quienes estaban allí presentes si él acaso no debería hacer lo mismo y por qué a él se lo cuestionaba por hacer eso. En fin. Pero si lo ha hecho todo el tiempo, o sea, es su forma de hacer política. Sí, por cierto, y era justamente esa la crítica que lanzaba el día de ayer, pero en este caso contra el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y claro, esta imagen sumamente particular en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos, que por lo demás en su momento fue fuertemente cuestionado por este intento de asesinato, también en medio de un acto de campaña en Pensilvania con este joven de 20 años que alcanzó a disparar 8 tiros hasta que finalmente agentes del Servicio Secreto lo terminaron por abatir. Y claro, con esta reaparición en público, al menos a este nivel, porque hemos visto a Trump en estas últimas semanas, pero con esto bastante particular y llamativo, este cristal que estaba rodeando a Trump cuando subía al escenario. Vamos a preguntar a nuestros analistas cómo lo ven, porque puede ser un... o sea, tienen que hacerlo porque la seguridad la determina el servicio secreto y tiene que hacerse nomás, y si es necesario, pero todo tiene efectos políticos. Por un lado puede recordar que él sobrevivió a aquello, por otro lado otros dicen se puede ver un poco más débil, menos conectado con la gente. Bueno, no lo sé, pero ahí está, es lo que tiene que ser por seguridad. Pero lo vamos a preguntar a nuestros analistas. Ojo, se supone, ya hay fuentes que dan por seguro que se baja Robert Kennedy Jr. en favor de Donald Trump. Sí, de aquí al viernes están diciendo que muy probablemente eso va a ocurrir en las próximas jornadas. Vamos a avanzar, ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a continuar en Italia con estos hallazgos que conocíamos durante esta jornada en medio de la búsqueda de los 6 desaparecidos del naufragio de este yate de lujo que lamentablemente protagonizaba esta tragedia a inicios de esta semana. Y lo que hemos conocido durante este día es que ya han logrado encontrar a 5 cuerpos. 4 de ellos fueron rescatados durante esta jornada, recuperados en rigor, y 2 de ellos ya siendo finalmente reconocidas sus identidades. Con esta información que conocíamos durante esta jornada, lamentablemente ya se confirman que son 6 las víctimas fatales de esta tragedia, teniendo en mente que en el primer día, el día lunes, se conocía ya la primera víctima, el chef a bordo de esta embarcación, Recaldo Thomas, y claro, con una desaparición que se registró
registraba a inicios de esta semana tras el naufragio de este yate o velero de 56 metros de eslora que naufragó a 800 metros de las costas de Sicilia, y con una investigación que está en curso, básicamente para poder entender cómo es que ocurrió esta tragedia más allá de esta tormenta bastante violenta que se registraba a horas de la madrugada de ese día lunes. Y esto es porque lo que busca aquí establecer las autoridades es si es que podría eventualmente existir algún tipo de responsabilidad. Se ha hablado, una de las hipótesis que podría explicar por qué esta embarcación naufragó en prácticamente menos de 2 minutos, es que aparentemente una de las puertas de este navío estaba abierta al momento en que se estaba registrando esta tormenta, y eso habría originado finalmente esta tragedia. Con interrogatorios que comenzaron el día de ayer, van a continuar, por cierto, durante el día de mañana. Hay una investigación que está avanzando en Italia para poder entender esta tragedia. Esto cuando todavía queda entonces una persona que está desaparecida todavía en medio de estas labores que se están llevando a cabo en las costas de Sicilia. Para finalizar esta revisión internacional, lo vamos a hacer en nuestra región para hablar del expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que ha presentado una denuncia contra su expareja Fabiola Yáñez por violación de secreto. Eso se ha dado a conocer durante este día por parte de los medios locales, y donde está acusando, ojo, no solo de violación de secreto, sino que también de acceso ilegítimo a la nube de Google. Y esto por violación, esto más bien por la filtración, ¿no?, de los videos, uno de ellos, por ejemplo, donde podíamos ver a Tamara Pettinato sentada en un sillón dentro de la mansión presidencial, y donde justamente podíamos escuchar ahí un intercambio bastante amoroso, si se lo puede llamar así, con la voz que parecía ser de Alberto Fernández. ¿Qué se ha conocido durante esta jornada? Pues bien, que esta denuncia penal ha sido presentada ante los tribunales de Comodoro Pi, y con Fernández que entrega detalles respecto a esta filtración. Él reconoce que efectivamente estos videos que se divulgaron hace algunos días atrás estaban en un teléfono que era de su propiedad, pero que, ojo, le había regalado a su hijo de 2 años este mismo teléfono con estos registros en su interior, aunque, ojo, allí también era una información que hasta cierto punto ya teníamos, porque en esta entrevista que entrega Fabiola Yáñez a Infobae, ella señala que estos videos, e incluso habla, si mal no recuerdo, de otras fotografías y de otros registros, ella ya los había descubierto en este teléfono que ella señalaba utilizaba su hijo de 2 años para también hacerlo dormir. Señalaba que en él ponía música, canciones para que su hijo se pudiera quedar dormido, y es en ese registro, justamente en ese teléfono más bien, donde estarían estos registros que, según Fernández, han sido filtrados por Yáñez, y es por eso que ahora está presentando esta denuncia. Un caso durísimo, tremendo, y que ojalá se investigue. Y en fin, me parece que ha tenido lo que debes tener, es un rechazo transversal. Sí, por cierto. Isel, nos vamos juntos rápidamente a la pausa, porque hoy es noche además de Conexión Global Prime, y regresamos con más. Volvemos para despedirse en N Prime, viene N Tiempo, y rápidamente nos reencontramos como cada miércoles en Conexión Global Prime. Análisis internacional en horario Prime. Hoy vamos a fondo con la convención demócrata y el momento además político de la carrera presidencial norteamericana. Miércoles 21 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.